En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con la estructura de datos QMAP, que nos provee una interfaz para poder utilizar los datos en forma de clave-valor, que significa que podemos ponerle un nombre descriptivo a una clave, como por ejemplo Pedro, y a esa clave tener un valor o un número, ejemplo 5. Esto se utiliza mucho en PHP y se llaman arreglos asociativos, pero en Qt este tipo de estructura se llama QMAP. QMAP, que es un objeto que vendría siendo parecido a cómo declaramos las listas, porque se le pasa la clave y el valor en forma de tipo de dato para ver qué va a contener cada cual. En este caso vamos a referirnos a una clave que sea de tipo string y a un valor que tipo de sea doble, para referirnos a el peso de las personas. Teniendo esta estructura podemos guardar por el método que sea, ya sea un formulario o alguna base de datos o cualquier otra fuente de información, la información asociada al peso de varias personas. Y esto se puede hacer mediante la forma siguiente. Peso en la clave va a ser igual al valor. Para ello ponemos los datos que queramos acá. Pedro, por ejemplo, que pesa 70 kilogramos y lo podemos poner de esta forma. Lo mismo podríamos hacer para otra persona y así sucesivamente. Hecho esto, la estructura tendrá una forma parecida a la siguiente. En la primera posición se encuentra un objeto cuya clave vendría siendo Pedro y su valor va a ser 70. Por lo tanto, diciéndole a la estructura que me dé el valor que tiene la clave Pedro, pues devolverá 70. Lo mismo pasa con el objeto este, pidiendo Juan, devolverá 89,5. Y eso se hace de la siguiente forma. Simplemente tendremos que decir que nos dé la variable en su clave, en este caso Pedro, y la devolverá, o sea, devolverá el peso como tal. Si lo probamos en la consola, puedes observar que al compilar podemos ver el número 70, que vendría siendo el peso asociado a la persona Juan. Pero si la lista es muy larga y tenemos que buscarlo en la lista, podemos auxiliarnos del método contains, el cual, dado una clave, dirá o no si ésta se encuentra en la lista. Si compilamos, podremos ver que nos devuelve verdadero porque Pedro se aparece como clave en el arreglo peso. De no aparecer, nos devolvería falso y ya sabremos que esa persona no se encuentra registrada en la estructura. Esta no es la única forma de acceder a ese dato. Puedes hacerlo también mediante el método que provee la clase que se llama value. En este caso simplemente le pasas la clave que quieres buscar, te devolverá el valor asociado a esa clave. Como puedes ver, te devuelve 89,5, que es lo que tiene como valor asociado a la clave Juan. Ahora bien, ¿qué pasaría si quisiéramos, en vez de registrar el peso actual que tiene Juan, quisiéramos registrar el peso que él tiene en cada año? Por lo tanto, quisiéramos tener atributos clave valor que registren por cada uno de los meses del año el peso que tiene Juan en ese año. ¿O qué pasaría si Juan es un programador y se quisiera almacenar todos los lenguajes de programación que él domina actualmente? Bueno, estos dos problemas se pueden resolver con otra estructura de datos que es la misma que map, pero que está extendida, la cual se llama QMultimap. Este QMultimap se le pasan los mismos parámetros que a QMap, pero te permitirá tener, aparte de un valor en la clave, pues te podrás, o sea, podrás almacenar más de uno. Podrás tener, por ejemplo, 70, 60, 90 y así sucesivamente. Para ello vamos a declarar el objeto QMultimap como QString en la clave y QString también en el valor para almacenar los lenguajes de programación que sabe alguna persona. En este caso no podemos utilizar langs, por ejemplo, en Pedro para almacenar un valor, por ejemplo, C. Tendríamos que hacerlo con otro método porque así no se permite. Debemos hacerlo con el método insert. Para ello, con langs.insert
le pasamos la clave que queremos poner, Juan, y el valor que va asociado a esa clave. Vamos a ponerle C para seguir con el ejemplo. Si queremos insertar más lenguaje de programación a Juan, simplemente ponemos otra línea como esta, cambiándole el valor que tiene, C++, por ejemplo. O pudiera ser también que Juan sepa Java. Podrás tener otras personas también. Y bueno, para utilizar esto podemos hacer varios métodos. El primero y que sirve para ambas estructuras es el método key, que te devuelve la clave asociada a un valor dado. En este caso, cuando decimos C++, nos devuelve la clave asociada a ese lenguaje de programación y sabremos quién es el que programa en ese lenguaje. Para el caso de que Pedro también programe en C++, pues lo que veremos será la clave asociada a Juan, porque nos devuelve la primera instancia que él encuentre. Podremos también mostrar todas las claves que tenga la estructura con el método keys, sin pasarle ningún argumento, y nos devolverá, o sea, todas las claves que tiene esta. Pero nos las devolverá repetidas. Como puedes ver, solo hay dos claves que tiene varios valores. Y en este caso nos las devuelve, o sea, todas las claves repetidas. Si hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores en la estructura, pero que esos 6 valores, como puedes ver en el ejemplo, solo hay referencia a dos claves, pues tal vez quiera que sea de esta forma. Y para ello utiliza el método uniqueKeys, que te devolverá el conjunto de claves y no restarán repetidas. Como puedes ver al compilar la aplicación, te devolverá las claves sin repetirse. Este método también se puede usar para navegar por cada clave y devolver todos los valores que tiene asociados. De esta forma, usando un bucle for each, podemos determinar el lenguaje de programación que programa cada persona. Decimos que las claves, todas las guarde en nombre en cada iteración. Y vamos a mostrar por consola ese nombre que vendría siendo la clave que nos devuelve unique keys para cada iteración. Y vamos a decir que esta persona programa en, y vamos a con el método values pasándole la clave que nos devolverá todos los valores que devuelva la persona, pues le estaremos diciendo que la persona programa en esos lenguajes de programación. Y esta llamada a este método nos devolverá un QueryList. Por lo tanto, si queremos almacenarlo, tendremos que hacerlo con una estructura de datos como esa. Como puedes ver acá en la salida, muestra que Juan, que vendría siendo la clave que aparece en la primera, en el primer valor de la estructura, programa en Java, C++ y C. Como puedes ver aquí, te lo cierra con paréntesis para denotarte que él te está devolviendo un QueryList. Y lo mismo pasa con Pedro. Como puedes ver, es una estructura bastante útil que puedes utilizar en tus proyectos. Bien, esto es todo y ahí nos vemos en un próximo encuentro para seguir conversando sobre Qt Creator. Hasta la próxima.